de la Universidad del Pacífico, especialización en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional del Este, especialización en didáctica superior universitaria por la Universidad Autónoma de Encarnación, pasantía en salud fetal en el Hospital Regional Universitario de Málaga, España, especialización en ecografía general en curso por la Universidad Nacional del Este. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por aceptar dar esta videoconferencia. Agradecemos su predisposición de siempre y lo escuchamos. Su micrófono, doctor. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches a todos los participantes. Para mí es un honor una vez más poder compartir con tantos estudiantes, ¿verdad?, interesados en lo que es aprender un poco más del mundo de la obstetricia. Eh, Como bien dijo Geisa, yo soy especialista en ginecología y obstetricia y actualmente me encuentro manejando consultorio de alto riesgo en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Entonces me gustaría hablarles un poquito de lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿verdad? Un enfoque más a lo que sería cómo llegar al diagnóstico adecuado y cómo hacer la derivación, ¿sí? Entonces, si me permiten compartir mi pantalla. A ver. Un ratito. Bueno, ahí pueden ver todos. ¿Se ve? ¿Si me confirmas, Isa? Sí, doctor. ¿Cambia de diapositiva? Sí, paso. Bien, excelente, muy bien. Bueno, hablemos entonces de lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿sí? La enfermedad hipertensiva del embarazo es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal a nivel mundial, ¿sí? Hasta el 2022, Paraguay tenía como principal causa de muerte materna lo que era la hemorragia posparto. A partir del año 2022, la hemorragia posparto pasó a estar en un segundo plano y a ser superada por la enfermedad hipertensiva del embarazo y sus complicaciones como primera causa de mortalidad materna a nivel país. Se estima que entre un 5 a un 10% de todos los embarazos van a desarrollar lo que sería una enfermedad hipertensiva. Estos porcentajes dependen mucho de la región, ¿sí? Cuando hablamos de una población afroamericana, los índices suben mucho más, inclusive hasta un 20%. El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son cruciales para evitar complicaciones como la eclampsia, el síndrome de HELP y la muerte fetal. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, o conocido como la ACOG, clasifica la hipertensión en cuatro entidades, ¿sí? Lo que sería la hipertensión gestacional, que es la hipertensión que nosotros determinamos por encima de las 20 semanas sin proteinuria. Realizamos un estudio de proteinuria y la proteinuria es negativa. Y hay que tener en cuenta el punto de corte, ¿sí? El punto de corte para hablar de una hipertensión gestacional son las 20 semanas, ¿sí? La preeclampsia vendría a ser una complicación de lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, que es hipertensión más proteinuria, ¿sí? Recuerden que la hipertensión gestacional es simplemente una hipertensión después de las 20 semanas. La preeclampsia es dicha hipertensión por encima de las 20 semanas acompañada de proteinuria, ¿sí? O de una difusión orgánica o una difusión uteroplacentaria, ¿sí? La proteinuria, bueno, en la proteinuria nosotros tenemos un rango obstétrico que es diferente al rango clínico, ¿sí? El rango clínico de proteinuria es hasta 150 miligramos de proteínas en 24 horas, de proteína en orina en 24 horas. Ahí es proteinuria positiva cuando hablamos de clínica médica, ¿sí? Cuando hablamos de obstetricia, la proteinuria hasta 300 es normal y mayor a 300 es lo que nosotros tomamos en cuenta para hacer diagnóstico de preeclampsia.
La eclampsia, que son las convulsiones derivadas por la hipertensión, para tener en cuenta una eclampsia, eh, nosotros no necesariamente necesitamos que la paciente tenga un diagnóstico previo de preeclampsia o un diagnóstico previo de hipertensión gestacional, pero con que la paciente venga convulsionando y durante las crisis nosotros detectamos cifras tensionales de 160, 110, 180, 120, entonces nosotros podemos ya catalogarlo como preeclampsia, ¿sí? También hay que tener en cuenta que la definición de preeclampsia, la definición que van a encontrar en los libros, es de una causa, es de una convulsión causada a raíz en el contexto de una enfermedad hipertensiva del embarazo, sin otra causa aparente, ¿sí? No por el simple hecho de que sea hipertensa y convulsiones, nosotros tenemos que quedarnos con el hecho de que es una preeclampsia y no hacemos más ninguna, perdón, es una eclampsia y no hacemos más ninguna pesquisa, ¿sí? Tenemos que descartar todas las patologías que puedan causar convulsiones. Por eso, también está indicado realizar una tomografía de cráneo, ver factores clínicos para una epilepsia, como serían convulsiones anteriores, convulsiones familiares, ¿sí? Entonces, una eclampsia ¿es una preeclampsia con convulsiones o son convulsiones en el contexto de una hipertensión gestacional sin otra causa aparente o sin otra causa demostrable? La hipertensión crónica es nuestra cuarta categoría, que sería la hipertensión presente antes de las 12 semanas perdón, antes de las 20 semanas de embarazo o que persista más allá de las 12 semanas postparto, ¿sí? Si nosotros tenemos una paciente que es hipertensa, ¿sí? Y se embaraza, entonces automáticamente es una hipertensión crónica, es una gestante con una hipertensión crónica, ¿sí? Si nosotros descubrimos cifras de 140-90, 150-100 en pacientes de 12, 13, 14 semanas, entonces nosotros catalogamos eso como una hipertensión crónica, ¿sí? En el caso de que la paciente no haya tenido nunca ningún estudio, no haya acudido a controles prenatales o acuda a su primer control prenatal a las 24, 28 semanas, que es muy normal en nuestro medio, y nosotros ahí determinamos que tiene una presión arterial elevada, ya como para iniciar antihipertensivos, nosotros le catalogamos igual como una hipertensión gestacional, ¿sí? Porque no tenemos datos previos, datos preconcepcionales o datos prenatales más tempranos, ¿sí? Sin embargo, se hace un control hasta la 12ª semana postparto y ahí hacemos la reclasificación, ¿sí? ¿Cómo reclasificamos? Si la paciente cede su hipertensión, hacemos la disminución adecuada y progresiva de los antihipertensivos y cede la hipertensión de la paciente, entonces nosotros descartamos que sea una hipertensión crónica, queda como un antecedente de hipertensión gestacional, ¿sí? Y en el caso de que sea persistente la hipertensión, queda como una hipertensión crónica. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente con hipertensión crónica a la que se le sobreagrega una preeclampsia? ¿Sí? En ese contexto entra en una categoría auxiliar, que sería dentro de una clasificación de la preeclampsia, que se llamaría preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica o hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es lo mismo. ¿Sí? El tratamiento vendría a ser el mismo, solo que es más para catalogar y categorizar correctamente esa hipertensión, el origen de esa hipertensión, porque el tratamiento después posparto va a ser diferente de una paciente con hipertensión gestacional o con una hipertensión crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta, como todo en la medicina, criterios clínicos y criterios de laboratorio, ¿sí? El principal criterio clínico que nosotros tenemos en cuenta para el diagnóstico de una hipertensión gestacional es una presión arterial igual o mayor a 140 miligramos de mercurio en 2 ocasiones, ¿sí? Tomadas en 2 ocasiones, separadas por al menos 4 horas. ¿Está bien? Llega una paciente al consultorio a las 8 de la mañana,
La paciente caminó aproximadamente 12 cuadras desde su casa porque no había colectivo, entonces tuvo que caminar 12 cuadras para llegar al hospital. Llega al hospital, lo primero que se le hace en la preconsulta es tomar la presión y tiene una presión de 140/90, ¿sí? Puede ser normal, por la agitación, por el mismo estrés físico. Entonces, ¿qué se hace? Esperamos unas 4 horas, ¿sí? En las 4 horas le volvemos a tomar la presión, ya la paciente en reposo, ya más tranquila, y nos arroja una cifra de 120/80. Excelente. Esa paciente vuelve otra vez la semana siguiente para su control, se vuelve a tomar su presión y 120/80, 130/80, ¿sí? Se mantienen en rangos normales. Ahora, ¿qué pasa si esa hipertensión persiste? Sí, tenemos dos tomas, separadas por al menos 4 horas, igual o mayor a 140/90. Ahí se hace el diagnóstico de una hipertensión gestacional, ¿sí? En el caso de que esta paciente venga acompañada de edema de miembros inferiores, cefalea, visión borrosa, dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho, alguna de estas características clínicas también son asociadas a la hipertensión y principalmente acompañan lo que es la preeclampsia, ¿sí? Entonces, esos criterios clínicos también tenemos en cuenta a la hora de clasificar o de diagnosticar lo que sería una enfermedad hipertensiva del embarazo. En el laboratorio, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar signos de complicaciones, ¿sí? Tenemos que buscar signos de falla orgánica, de daño a algún órgano blanco, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es una proteinuria. A cualquier paciente gestante con hipertensión le solicitamos lo que sería una proteinuria en orina de 24 horas o la relación proteína-creatinina, ¿sí? En orina. Sería proteininuria, creatininuria, ¿está bien? Lo que sería la proteinuria tiene que ser mayor a 300, como comentamos hace rato, y el cociente de proteinuria, creatininuria tiene que ser mayor a 0,3. Normalmente cuando tenemos una paciente en urgencias que queremos saber rápidamente si es o no es una preeclampsia, tenemos también lo que son las tiras reactivas de orina, que son unas pequeñas tiritas que se colocan dentro de la orina que nos informan de repente si tiene proteínas, si tiene leucocitos, si tiene cuerpos cetónicos, ¿sí? Eh, que también son muy sensibles y también sirven para un diagnóstico rápido. Sin embargo, debería de que después completarse con una proteinuria o con una relación proteinuria-creatininuria. Luego, otro órgano afectado es el hígado, aparte del riñón, el hígado, ¿sí? ¿Qué sucede en el hígado? Hay una elevación de las transaminasas, ¿sí? Normalmente, la gestación produce una éstasis hepática. eh, para los que pudieran participar de la charla que dimos sobre epilepsia en el embarazo, también hablamos justamente que el embarazo estresa el hígado, eleva la función metabólica hepática, lo cual puede elevar las transaminasas, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos en cuenta una elevación de las transaminasas al doble del valor normal cuando hablamos de criterios laboratoriales para preeclampsia, para una complicación para síndrome de Helm o una complicación de la hipertensión gestacional, ¿sí? Entonces, sería elevación de las transaminasas al doble del valor normal. Las plaquetas también es algo a estudiar en cualquier paciente con hipertensión que deben de estar por debajo de 100.000, ¿sí? Cualquier plaquetopenia por debajo de 100.000 es considerado un criterio para lo que sería el síndrome de HELP, ¿bien? Que es una de las complicaciones más graves que podemos encontrar de una enfermedad hipertensiva del embarazo. Van a leer bibliografías que hablan de un valor de 150.000, ¿sí? Que toman en cuenta una serie de criterios para el diagnóstico del síndrome de HELP, ¿está bien? Pero en líneas generales, menor a 100.000 es algo que tiene que llamarnos siempre la atención y menor a 150.000 cuando tenemos asociada alteración de las enzimas hepáticas o lo que sería la creatinina, ¿sí? O la función renal. La creatinina sérica mayor a un valor de 1,1, nosotros tenemos que tener en cuenta como posible complicación de la enfermedad hipertensiva, daño a nivel renal. Sin embargo,
tengamos en cuenta que la creatinina normal para una paciente gestante es hasta 0,9, ¿está bien? Hasta 0,9 tenemos como una creatinina normal. eh, Luego tenemos que pensar en una deshidratación, en algo que pueda estar estresando de más el riñón. Y si tenemos cifras por arriba de 1,1, desde 1,2, ya tenemos que pensar en algún tipo de falla renal asociada a alguna otra complicación, ¿sí? Entonces, las pruebas de función hepatorrenal y el hemograma seriado es lo indicado en este tipo de pacientes, ¿sí? Es hacer un seguimiento mensual en cualquier paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo para ir buscando justamente eh, daño hepático, daño renal y alteraciones en ese hemograma. Cuando hablamos de la proteinuria, si nosotros tenemos una paciente con una hipertensión crónica, que ya nos viene al consultorio de preconcepcional, en un mundo ideal, la paciente acude a su preconcepcional, sabemos que es hipertensa, ya le enviamos lo que sería todo los estudios preconcepcionales. Entonces, ya tenemos un retorno de que la paciente hipertensa crónica tiene proteinuria positiva. Tenemos que controlar esa proteinuria, ¿sí? Si esa proteinuria se mantiene durante el embarazo, entonces es lo ideal. Si esa proteinuria aumenta durante el embarazo, entonces es una preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica. Luego pasamos a los estudios de imagen, ¿sí? Los estudios de imagen que tenemos que tener en cuenta en cualquier paciente con hipertensión sería principalmente una ecografía obstétrica para valorar el crecimiento fetal, ya que una de las complicaciones que podemos encontrar en fetos de madres hipertensas es la restricción de crecimiento fetal, ¿sí? Principalmente la restricción de crecimiento fetal temprano. Eso es lo que lo que podemos ir controlando con biometrías fetales seriadas, ¿está bien? ¿Cómo serían las biometrías fetales seriadas? A las 24 semanas, entre las 20 y las 24 semanas, hacer una ecomorfológica, tomar esa ecomorfología como punto de corte y de ahí ir tomando, por ejemplo, la semana 28, la semana 32, la semana 34, la semana 37 y luego cada 2 semanas hasta lo que sería la finalización del embarazo, ¿sí? Para justamente determinar si hay o no hay una restricción de crecimiento fetal. El Doppler de las arterias uterinas. El Doppler de las arterias uterinas es un valor que a nosotros nos sirve de pronóstico desde el primer trimestre para saber si la paciente tiene riesgo o no de desarrollar una enfermedad hipertensiva o una preeclampsia, ¿sí? Si nosotros tenemos alterado ese Doppler de las arterias uterinas desde el primer trimestre, lo que nos informa a nosotros es que el flujo, que el flujo materno uterino es pobre, ¿sí? Que el flujo sanguíneo que está llegando al útero es ya deficiente desde el primer trimestre. Lo que con el desarrollo del embarazo nos va a dar un mayor riesgo de desarrollar lo que es una hipertensión inducida por el embarazo. Y tenemos que evaluar siempre el líquido amniótico. ¿Está bien? A la par que evaluamos la biometría, tenemos que ir evaluando el líquido amniótico, porque el líquido amniótico también se ve disminuido en pacientes con hipertensión, debido a una mayor resistencia vascular periférica, que disminuye el flujo sanguíneo que llega al útero, que disminuye el flujo sanguíneo que pasa a la placenta, que disminuye el flujo sanguíneo que pasa al feto. Entonces eso produce una menor producción de líquido, un menor aporte de nutrientes, lo que va a causar nuestra restricción de crecimiento fetal, nuestros oligoamnios. Bueno, el manejo en general, ¿sí? Cualquier paciente con diagnóstico de enfermedad hipertensiva del embarazo debe ser derivado en consultorio de alto riesgo, ¿sí? Consultorio de alto riesgo prenatal, en el cual un especialista enfocado en salud materno-fetal debería de hacer su seguimiento. El seguimiento, como comentamos hace rato, serían controles cada 4 semanas, si es que la paciente se encuentra estable. Tiene que hacer controles diarios de la presión arterial, tanto en la mañana como en la tarde. Se inician sus antihipertensivos,
Es lo ideal tener un control de la presión con el uso de esos antihipertensivos e ir ajustando las dosis dependiendo de la respuesta de la madre, ¿sí? Y dependiendo de cómo ella se va sintiendo al utilizar cada antihipertensivo. Luego vamos a ir hablando un poquito de eso, ¿sí? Control prenatal de alto riesgo es algo que en Paraguay está hecho por ginecólogos, ¿sí? Ginecobstetras, mejor dicho. En otros lugares del mundo, quien hace el prenatal de alto riesgo es una especialista en medicina materno-fetal que se encarga justamente de hacer el seguimiento acompañado de la ecografía Doppler, acompañado de los estudios específicos, ¿sí? Para poder hacer una evaluación en un contexto general de la paciente. Si la paciente presenta signos de severidad como una hipertensión refractaria al tratamiento, cifras tensionales muy elevadas, sintomatología clínica de la hipertensión, entonces debe ser internada, ¿sí? Así como si presenta alteraciones laboratoriales, tiene que ser internada. El monitoreo fetal tiene en cuenta lo que son los movimientos fetales. Tenemos que tener en cuenta que hay que monitorizar esos movimientos fetales por parte de la madre, si la mamá tiene que ir controlando que el bebé se mueva bien. Si de repente ya te dice, doctor, esta semana se movió mucho menos, entonces nosotros tenemos que pensar en posiblemente un oligoamnios, un anidramnios, que el feto que haya disminuido su líquido amniótico, por lo que el feto tiene menos espacio para moverse, entonces la madre siente menos movimientos fetales a raíz de una complicación de lo que sería nuestra hipertensión, ¿sí? Lo mismo el Doppler, tenemos que hacer un seguimiento seriado del Doppler cada 2 a 4 semanas, dependiendo de la indicación del estadio de la paciente. Un monitoreo cardiotocográfico según corresponda, principalmente cuando la paciente está entrando en trabajo de parto o está entrando o nosotros queremos prolongar de repente un poco más esa gestación para poder lograr un mejor resultado neonatal. Entonces indicamos lo que sería un perfil biofísico fetal, un monitoreo cardiotocográfico o los controles seriados de Doppler. Para hablar de los antihipertensivos indicados en el embarazo, tenemos que, en primer lugar, hablar de los IECA y de los ARA2, ¿está bien? Que son fármacos totalmente contraindicados en el embarazo, no porque le vayan a hacer algún daño en el feto. Bueno, los IECA sí se vieron que pueden causar daño a nivel, que pueden causar una cardiopatía al bebé, ¿sí? Pero principalmente porque alteran el flujo vascular y se asocian a una restricción de crecimiento fetal. Por eso tenemos fármacos debidamente estudiados que se utilizan en el embarazo, que realmente son como 8 o 9 fármacos lo que se podrían utilizar, pero les traigo acá los 3 más utilizados a nivel mundial, ¿sí? El abetalol, que es ahora mismo el fármaco de elección para tratar la hipertensión, especialmente esas hipertensiones más resistentes o esa hipertensión crónica o esa hipertensión crónica en un embarazo. Entonces el abetalol es ahora mismo nuestro caballito de batalla, nuestro fármaco electivo, y la dosis inicial es 100 miligramos cada 12 horas, ¿está bien? Otra cosa que tiene el abetalol es que tiene un rango terapéutico impresionante, ¿sí? Podemos usar desde 200 miligramos día hasta 2400 miligramos día, ¿sí? Ese es nuestro rango terapéutico. Tiene un perfil de seguridad. Eso es lo que se conoce como perfil de seguridad, ¿sí? Entre las dosis mínimas y lo que sería la dosis máxima, que haya tipo una buena cantidad de dosificación en medio. Eso es lo que llamamos perfil de seguridad, ¿sí? Y el abetalol tiene un excelente perfil de seguridad. Desde 200 miligramos hasta 2400, ¿sí? Luego tenemos la nifedipina, que usamos 10 a 20 miligramos vía oral. Es un vasodilatador muy eficaz. Es realmente muy bueno para tratar la hipertensión gestacional, ya que en la hipertensión gestacional nosotros tenemos una vasoconstricción periférica y la nifedipina actúa como un buen vasodilatador a nivel periférico, ¿sí?
Y ahora hablemos de lo que es la metildopa, la alfa-metildopa, eh, aldopa, que es el fármaco más utilizado en nuestro país, ¿sí? Nosotros tenemos de repente solamente este medicamento por Ministerio de Salud, está bien. Entonces van a ver muchas veces que las pacientes que hacen su prenatal en el hospital público, entonces ellas están tratadas con alfametildopa, ¿sí? Sin embargo, no es, ahora mismo creo que quedó sexto en la categoría de antihipertensivos indicados en el embarazo, ¿sí? Está como sexto en la línea de elección. Principalmente porque la alfa-metildopa es un fármaco de acción central cuando la causa de la hipertensión gestacional es periférica, ¿sí? Y sin embargo es un fármaco seguro, es un fármaco que se ha utilizado durante años en el embarazo, dando resultados relativamente eficaces. Se puede tener un uso prolongado, pero hay estudios que asocian el uso de alfa-metildopa en el puerperio con la depresión postparto, ¿sí? Entonces, últimamente se está tendiendo a dejar de usar y priorizar el uso del labetalol y de la nifedipina. Ah, otra cosa para comentarles del alfa-metildopa que sí es de elección en pacientes con daño renal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente con insuficiencia renal crónica, que llegó a embarazarse por A o B motivo, eh, el antihipertensivo de elección que tenemos que usar con ella es el alfa-metildopa, ¿sí? Ya que es un nefroprotector excelente y inclusive el alfa-metildopa está indicado como antihipertensivo en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces, no es tampoco un fármaco que tenemos que despreciar, sino es un fármaco que tenemos que saber cuándo usar, cómo usar y usar con cuidado en el puerperio. Para hablar del tratamiento de lo que sería la preeclampsia severa, ¿sí? Que sería esa hipertensión más proteinuria positiva, más síntomas asociados, ¿sí? Porque nuestra preeclampsia puede ser leve o puede ser severa, ¿sí? La preeclampsia leve o preeclampsia no severa, como se tiende a llamar actualmente, preeclampsia no severa, es la hipertensión gestacional o hipertensión crónica con proteinuria, ¿sí? Con proteinuria positiva. La preeclampsia severa es cuando nosotros tenemos esa hipertensión, tenemos esa proteinuria y la paciente presenta los síntomas clínicos que habíamos visto hace rato. Cefalea, náuseas, vómitos, acúfeno, fosfeno, dolor en epigastrio, eh, o presenta cifras tensionales mayor a 160-110, ¿sí? Y mayor o igual a 160-110. Ahí hacemos diagnóstico de una preeclampsia severa, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Que una preeclampsia severa nos lleva a una eclampsia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una prevención de esta eclampsia. ¿Y cómo hacemos eso? Con sulfato de magnesio. Utilizamos una dosis de carga de 4 gramos intravenosa y una dosis de mantenimiento de 1 gramo hora que se mantiene por 24 horas o 24 horas después del evento obstétrico, ¿sí? 24 horas del último pico hipertensivo, en el caso de una eclampsia de la última convulsión, o, o de 24 horas de puerperio, ¿sí? La interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo para cualquier trastorno hipertensivo asociado al embarazo, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la madurez fetal y el riesgo materno, ¿sí? Ponemos en una balanza lo que sería la madurez pulmonar, la madurez neuronal fetal y el riesgo materno, ¿sí? Si nosotros tenemos una preeclampsia severa, que le hicimos su sulfato de magnesio, le ajustamos adecuadamente sus antihipertensivos y está manteniendo cifras tensionales normales, una hemodinamia estable, tiene un Doppler normal, un laboratorio relativamente normal, entonces nosotros podemos prolongar esa gestación
con el objetivo de lograr una madurez fetal que disminuya las posibles complicaciones neonatales. ¿Cuáles son las indicaciones para finalizar un embarazo? ¿Sí? Cualquier enfermedad hipertensiva del embarazo debe finalizarse por encima de las 37 semanas. ¿Está bien? Cualquier preeclampsia leve tiene que finalizarse por encima de las 37 semanas. ¿Sí? Cuando hablamos de por encima de las 37 semanas, puede ser 38 semanas, puede ser 38 semanas, ¿sí? Sin ningún problema. Teniendo en cuenta lo que les dije hace rato, un control de laboratorio normal, estudios de salud fetal normales, que nos permitan a nosotros prolongar ese embarazo para que pueda llegar al término oportuno, ¿sí? Cuando hablamos de gestaciones de término, hablamos que el término de una gestación o vamos a decir, la gestacional que se tiene en cuenta para decir que un embarazo es de término, son por encima de las 37 semanas. Si llega a las 37 semanas, 37,1, entonces es un embarazo de término. ¿Sí? Ahora, la tendencia ahora en salud fetal es hablar de lo que es el término temprano y el término tardío. ¿Sí? El término temprano vendría a ser hasta las 38,5 semanas. ¿Sí? Pasando las 38,5 semanas, las 38 semanas y 6 días, 39 semanas, se conoce como embarazo de término tardío. ¿Sí? Y el embarazo de término tardío es lo que nosotros apuntamos en lo que es salud fetal como el periodo oportuno para un nacimiento. ¿Sí? El periodo oportuno para un nacimiento es por encima de las 38 semanas con 5 días. ¿Está bien? Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo materno a la hora de decidir una finalización de un embarazo. ¿Sí? Entre las 34 y las 36 semanas, si hay algún signo de severidad, y antes de las 34 semanas interrumpimos el embarazo si es que hay algún riesgo materno fetal alto y contando con una maduración pulmonar previa. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas? En primer lugar tenemos el síndrome de HELP, ¿sí? Que es una hemólisis a causa de estos trastornos hipertensivos. Esta hemólisis produce una elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. ¿Está bien? Entonces, el síndrome de HELP es una de las complicaciones más temidas de lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, y el síndrome de HELP de por sí es una indicación para finalizar el embarazo sin importar la edad gestacional. ¿Está bien? Cuando una paciente desarrolla un síndrome de HELP, tenemos que finalizar esa gestación. ¿Está bien? Desprendimiento prematuro de placenta, se vio una mayor incidencia debido a las presiones elevadas altas. ¿Sí? La insuficiencia renal aguda, la coagulopatía intravascular diseminada, la restricción de crecimiento intrauterino y la muerte materno-fetal, ¿sí? Ya sea de la madre o del feto. Estas son las complicaciones que más vemos asociadas a lo que es la hipertensión. ¿Sí? Por eso, toda paciente tiene que tener pesquisa para síndrome de HELP, para preeclampsia severa, para eclampsia. Acá falta, uy, perdón. Acá me faltó lo que sería la eclampsia, ¿verdad? Que son las convulsiones asociadas al embarazo. ¿Sí? La restricción de crecimiento intrauterino. Eh, la restricción de crecimiento intrauterino, ahora ya llamada restricción de crecimiento fetal, es una de las complicaciones que nosotros podemos prever, podemos diagnosticar temprano y podemos hacer el seguimiento adecuado para que ese feto pueda llegar al término oportuno para su nacimiento. ¿Cómo tenemos que hacer el seguimiento en el posparto? ¿Sí? Tenemos que monitorizar la presión arterial por lo menos 72 horas tras el parto. ¿Sí? Tenemos que reevaluar a las 6 semanas posparto qué tal está la paciente, si es que ya podemos ir suspendiendo sus antihipertensivos, si podemos disminuir más la dosis de los antihipertensivos, cómo van sus controles de presión arterial. ¿Bien? Y luego a las 12 semanas otra reevaluación para valorar si es que nos quedamos con una hipertensión crónica o si es que ya se resolvió la causa de la hipertensión con el embarazo. ¿Sí?
Si persiste la hipertensión, es importante derivar a un especialista en medicina interna para que haga una evaluación exhaustiva de la paciente y indique los antihipertensivos ya adecuados dependiendo del estadio de la hipertensión de esa paciente, ¿sí? Cualquier paciente que ha desarrollado una enfermedad hipertensiva del embarazo tiene un riesgo elevado de hipertensión crónica, de volver a repetir un trastorno hipertensivo en el siguiente embarazo, de que el producto de su gestación, o sea, una niña en este caso, desarrolle enfermedad hipertensiva en uno de sus embarazos y un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, ¿sí? Por eso, estas pacientes tienen que ser adecuadamente monitorizadas en el puerperio y, dado el caso, ser derivada también a un especialista en medicina interna. Actualmente se evaluaron y se vio que existen biomarcadores, está bien, esto lo dejo a forma de contexto, que puede predecir la evolución de una preeclampsia, que son el factor de crecimiento símil a la insulina tipo 1 o SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, ¿sí? Que su sigla es PIGF, ¿está bien? Estos biomarcadores asociados dan un cociente que nos da a nosotros un riesgo elevado o un riesgo bajo de lo que sería desarrollar preeclampsia en el embarazo, ¿sí? También se asociaron otros biomarcadores como la proteína plasmática placentaria, o PAPA, ¿sí? Y la beta-HCG libre, ¿está bien? Pero el cociente de estos dos marcadores son los que más se asoció a lo que sería la evolución de una preeclampsia en el embarazo, y inclusive hay ya protocolos que los utilizan como diagnóstico, ¿sí? Y el uso de aspirinas a dosis bajas, entre 100 y 150 miligramos día, iniciado antes de las 16 semanas de gestación en pacientes con alto riesgo para desarrollar una enfermedad hipertensiva, se vio que ayuda a no prevenir, prolongar la aparición de este trastorno hipertensivo, ¿sí? Porque digo prolongar y no digo prevenir, porque cualquier embarazo que nosotros dejamos evolucionar el tiempo suficiente va a desarrollar una enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿sí? O va a desarrollar una preeclampsia, ¿está bien? Porque el método por el cual se produce la enfermedad hipertensiva del embarazo, que es principalmente la resistencia de flujo a nivel uteroplacentario, se va produciendo con el avance de la gestación. A medida que con la gestación la placenta se calcifica, aumenta también la necesidad del flujo sanguíneo materno para poder nutrir esa placenta y nutrir ese feto. Por eso es que decimos que cualquier embarazo que vos prolongues lo suficiente va a llegar a una enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿sí? Por eso cuando hablamos del uso de la aspirina a bajas dosis, lo que nosotros buscamos es prolongar la aparición de esa hipertensión, prolongar el tiempo en el que aparezca esa hipertensión o esa preeclampsia, ¿sí? Darle que sea lo más cercano al término tardío posible, como para que cuando nosotros tengamos que interrumpir el embarazo, de ese embarazo ya sea un embarazo viable, ya sea un embarazo que vaya a tener un buen resultado neonatal. En conclusión, lo que quiero que lleven a su casa es que la enfermedad hipertensiva del embarazo requiere una vigilancia meticulosa y un enfoque multidisciplinario. El diagnóstico precoz, tratamiento farmacológico apropiado y decisiones oportunas sobre el parto son clave para reducir la mortalidad materna y fetal. Y el seguimiento posparto es esencial por el riesgo de complicaciones a largo plazo. ¿Está bien? Estas son 3 cositas que quiero que se lleven a casa hoy. Las referencias bibliográficas, obviamente, lo que serían las guías de hipertensión en el embarazo del American College, también otros artículos, ¿verdad? Del Brown et al. En el 2018 hicieron una clasificación muy buena para lo que son el diagnóstico de estos desórdenes hipertensivos, lo llamaron ellos, ¿sí? Y si pueden
si quieren ver o leer un poquito más, aquí tienen algunas referencias, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al equipo de la UNE por invitarme una vez más y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor, por la excelente ponencia. Las preguntas las pueden hacer por el chat o a viva voz. Y también, doctor, quería pedirte una palabra clave para el link de asistencia. ¿Alguna palabrita? La beta LOL. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Esto quedó todo muy claro. Muchas gracias nuevamente, doctor Gonzalo. Excelente ponencia. Gracias a ustedes, ha sido un gusto. Quedamos en contacto. Chau, chau. Chao, buenas noches.